la cual ya dábamos cuenta, todo lo que ha seguido ocurriendo en materia de la guerra comercial, de los ires y venires de Donald Trump con la decisión de aumentar los aranceles a distintos países, con quien tal vez más sabe de la materia. Es economista, experto en comercio internacional, ha sido director general de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, hoy consultor de Economía Internacional y jefe negociador en su momento del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Osvaldo Rosales, bienvenido a ADN Hoy, buenos días. Osvaldo, buen día. Buen día, Paula. Buen día, Mauricio. Nos faltó exdirector de la División de Comercio Internacional de la CEPAL. Osvaldo, la semana pasada, hace exactamente una semana, hablábamos con usted recién conocidos los anuncios de Donald Trump. Ya ha pasado ese tiempo, que puede ser poco, pero parece demasiado a propósito de todas las consecuencias. ¿Cuál es su evaluación o su diagnóstico general de lo que ha sido el inicio de esta guerra comercial de Estados Unidos, fundamentalmente con China, pero que involucra, por cierto, al resto de los países del mundo? Bueno, decir que es una locura es poco. Decir que es una serie de Netflix también. Ahora, a mí me parece interesante lo que pasó ayer, en que Trump concede graciosamente al mundo una pausa arancelaria. Y aquí hay dos lecturas. Una lectura es que Trump hace lo que quiera con el mundo, se burla de los países que están pidiendo audiencia para solicitar renegociar aranceles de una forma muy grosera. Pero hay otra lectura que yo creo que es la que efectivamente está operando. Yo leo lo que aconteció ayer con la pausa arancelaria como una derrota de Trump. Yo creo que esa obsesión suya por doblarle la mano a los mercados le pasó la cuenta, y lo que teníamos hasta anteayer no solo era mucho estrés en la bolsa, con caídas históricas, sino también un gran estrés en el mercado de bonos, el mercado financiero de largo plazo. Y lo que estábamos viendo allí era un castigo a la deuda pública norteamericana, que se expresaba en una exigencia de elevadas tasas de interés que los inversores estaban demandando, requiriendo de esos títulos para poder comprarlos. Ahora, el tema es que los bonos de largo plazo del Tesoro norteamericano son vistos como un activo de reserva de los mayores seguros, de mayor seguridad en el mundo. De hecho, cuando hay crisis internacionales se habla de que los capitales hacen un vuelo a la calidad, se habla del flight to quality, el vuelo a la calidad, y eso es irse a refugiarse en los bonos del Tesoro norteamericano. Pero cuando se le está exigiendo una alta tasa de interés que llegó a ser de 5%, esa es una expectativa de inflación. Por lo tanto, lo que estaba aconteciendo era temores de recesión, que ya lo decía el JP Morgan, lo decía el BAC, bueno, todos los bancos importantes, la inflación obvia que venía por la arremetida arancelaria, y además una expectativa de inflación de 5% o más si esto seguía en el tiempo. Sí, ahora. Y por lo tanto Trump tuvo que recular. Y claro, esto es bien grosero, él en la mañana envió un tuit donde dice: es un gran momento para comprar. Y claro, los papeles, las acciones, no los bonos del Tesoro, los papeles, las acciones estaban muy bajas. Y claro, él y los suyos sabían que con esta pausa arancelaria iba a darse un rebote, que efectivamente se dio, y el salto en la bolsa de valores fue el más alto en 17 años. Entonces la pregunta que uno se hace es, no solo Trump, sino ¿cuántos más tuvieron inside information, información interna, para saber que en cosa de minutos podían hacerse una pasada multimillonaria? Entonces acá hay una aberración notable, porque está jugando con los destinos de la economía global, está jugando con los destinos de trabajadores a nivel mundial, y bueno, la economía mundial parece estar en manos de un irresponsable. Sí, bueno, a partir de eso, solo ayer, después de este anuncio, Dow Jones en Estados Unidos subió casi un 8%, el Standard & Poor's más de un 9%, el Nasdaq electrónico sobre el 12%, y así han reaccionado esta mañana también las bolsas en Asia y en Europa. Pero ya decíamos, Osvaldo Rosales, usted fue una pieza clave en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, un tratado que permitió que los aranceles entre ambos países llegaran a cero. Y hoy día, por lo que se sabe, por lo que se deduce de los anuncios de Trump, aquí no es que los aranceles vuelvan a cero. Acá se fija una tasa mínima del 10% para todos los países,
que es lo mismo que anunció para Chile, para Gran Bretaña y para Latinoamérica en general la semana pasada, y eso ¿incumple o no el Tratado de Libre Comercio? Ciertamente lo incumple. ¿Y qué se puede hacer? A ver, dos cosas. Primero, especificar que pasa por encima del Acuerdo de Libre Comercio. En segundo lugar, agregar que pasa por encima también de la propia legislación norteamericana, porque en Estados Unidos la prerrogativa comercial corresponde al Congreso, no al Ejecutivo. Ahora, él se está escudando en un argumento de seguridad nacional, seguridad económica, y en un momento de crisis en que el mundo se está burlando de Estados Unidos, él acude a estos poderes excepcionales. Uh-huh. Pero ojo que hay un proyecto dando vuelta ahí en el Congreso norteamericano que estaría contando con el apoyo de 7 senadores republicanos para restablecer el poder del Congreso en materia política arancelaria. Ahora, yendo al TLC, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es, a esta altura, consultas y mecanismos de lobby a través de los propios canales empresariales, a través de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, vínculo de los exportadores chilenos con los distribuidores e importadores norteamericanos. Digo esto porque, tratándose de gobiernos que son decentes y que respetan los acuerdos internacionales, lo que correspondería es utilizar el capítulo de solución de controversia que está en el acuerdo, y a partir de ahí iniciar una diferencia que habría que definir un tribunal, y ese tribunal tendría pero todo eso, perdón, ese es un proceso largo, pero el exportador de fruta que nos escucha hasta ahora, el importador de productos estadounidenses que eventualmente trae cosas de Estados Unidos, ¿qué hace mientras tanto, digamos? ¿Va a tener que pagar este adicional sí o sí mientras se soluciona esta controversia? Yo creo que lamentablemente es así, y es lo que acontece cuando este sátrapa de la economía mundial intenta hacer lo que quiere e impone condiciones que usted comprenderá. Un país pequeño como Chile no está en condiciones de replicar como lo hace China o como lo hace la Unión Europea, porque, claro, una opción sería retaliar, es decir, responder a Trump con la misma medida. Pero si nosotros pusiéramos un arancel del 10% a los productos norteamericanos, lo que estaríamos haciendo es encarecer el costo para el consumidor chileno de todo lo que estamos importando de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, y dada la persona y la mirada que está en Casa Blanca, creo que no cabe más que hacer esa suerte de lobby, esa suerte de presión, haciendo ver que, uno, Chile tiene un TLC con Estados Unidos; dos, como usted mencionaba, Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile en bienes y además tiene superávit comercial en servicios, y que somos un socio seguro, confiable, y así lo ha demostrado la experiencia de más de 20 años del TLC. Ahora, ir más allá, la verdad, hay que ser realista. Bueno, y de hecho el gobierno está calibrando, dilucidando, decían ayer en voz de las autoridades, lo que significa esta vuelta atrás de Donald Trump, y hoy hay una reunión con exministros de Hacienda y también expresidentes del Banco Central, en esta lógica además de entregar esa señal política de un tema como de Estado, no más allá del gobierno que esté de turno. Ahora, Osvaldo Rosales, el día de ayer representa este alivio, ¿no? Lo vemos hoy día también en las bolsas, pero hay varios expertos que dicen que sería un error asumir que la volatilidad ha terminado. Primero, porque Estados Unidos está en riesgo de recesión; segundo, porque no sabemos qué va a anunciar Donald Trump hoy; y porque se ha demostrado que China tiene herramientas para complicar la estrategia norteamericana. ¿Qué significa eso? Ya puso un frenazo, independiente de que, insisto, no sabemos lo que vaya a hacer Donald Trump hoy día, pero ¿qué conclusiones se saca a propósito de que esto denomina, de esto que usted denominó como una derrota de Trump? Mire, yo creo que vamos a vivir al menos 90 días de gran incertidumbre, porque vamos a depender de los tweets de este señor, y nadie está en condiciones de asegurar certidumbre respecto a las decisiones de inversión, respecto a las decisiones de comercio. Entonces, es natural que lo que busca el gobierno sea ir construyendo una postura de Estado, de manera de blindarnos en la medida de lo posible, haciendo gestiones, conversando. Cuando dicen negociar, yo no sé qué se puede negociar, porque la arancel ya está en cero para Estados Unidos. Bueno, habrá que ir viendo. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que corresponde
en mi opinión, es percibir que estamos en un momento clave de transformación en el escenario económico internacional que va a durar décadas. Ojalá me equivoque, donde la principal economía del mundo abandona lo que predicó durante décadas y pone fin a un periodo largo de gobernabilidad económica que se gestó bajo la égida de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de las agencias de Bretton Woods, el Fondo Monetario, Banco Mundial, hizo expresión en comercio, inicialmente el GATT y luego la Organización Mundial de Comercio. Eso hoy día está con un gran signo de interrogación. Estados Unidos abandona el multilateralismo y lo que corresponde para el resto de los países es tratar de adecuarse a ese contexto y ver qué se puede hacer para rescatar lo que vaya quedando multilateralismo. ¿Eso qué quiere decir, en mi opinión? Quiere decir que, por ejemplo, Chile debería acoplarse a países o liderar procesos de reunión de emergencia en la Organización Mundial de Comercio para tratar este tema, para coordinarnos entre los que somos distintos de Estados Unidos, para acercarnos a la Unión Europea y buscar cómo reformular la propia OMC, establecer mecanismos razonables de controversia entre nosotros, cuando digo nosotros digo el resto del mundo, y también establecer vínculos desde el punto de vista de América Latina o América del Sur en particular, más estrecho con el mundo asiático. ¿Por qué? Porque esto está ayudando a reformular las alianzas globales. Hay un dato que ha pasado, no diría desapercibido, pero que se le ha dado poca relevancia. Un par de días antes del arancelazo de Trump, hubo una reunión de los negociadores de alto nivel de Japón, China y Corea del Sur. Y se comprometieron a acelerar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ellos y además para buscar fórmulas que le permitan respuestas coordinadas frente a eventuales arancelazos de Trump. Hay que recordar que obviamente Japón, China y Corea del Sur tienen conflictos históricos entre ellos de larga data, pero fueron capaces de sustraerse a aquello y además Estados Unidos venía hasta hace poco apoyándose en Japón y en Corea del Sur, básicamente para cercar al, comillas, enemigo chino. Osvaldo. Por lo tanto, este tipo de relación habla de cómo se está reordenando el mundo, amén de lo que está aconteciendo en la propia Unión Europea, que ya respondió con aranceles de alrededor del 25% a las amenazas norteamericanas. Ya, hemos hablado del congelamiento de estos aranceles para el resto de los países del mundo, pero hablemos del 125% que se le impone a China y las consecuencias que eso tiene para los países del orbe y fundamentalmente para nuestro país. Esta nueva subida arancelaria, ¿cómo y por dónde podría impactar más fuertemente a Chile? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se podría arrastrar el precio del cobre a propósito de si este 25% se vuelve relativamente permanente. Uno prevé que va a haber una menor demanda de materias primas desde China, por ejemplo, ¿no? Así es. Ahora, lo primero que uno debe consignar es qué tan permanente será este 125%. ¿Cuánta permanencia resiste, como en el escenario actual? Ese es el tema, ¿no es cierto? Porque esto partió con un 44, subió un 84 y ahora un 125. Y entre una y otra decisión pasado un día, 2 días. No sabemos cuánto dura este 125. Supongamos que dura 6 meses, que dura un año. Obviamente eso va a significar que el crecimiento chino se va a resentir en medio punto, quizás hasta un punto. Y aquí hay un dato interesante, aparte del que usted mencionaba, Paula, y es que ciertamente China, al crecer menos, va a demandar menos productos, menos materias primas, y se va a ver Chile afectado por el cobre, por el litio, etcétera. Pero además hay un tema de el vínculo que tiene China con América del Sur, con Chile en particular, pero con América del Sur. China es el primer socio comercial de América del Sur. Es el primer país destino de exportaciones para Chile, para Perú, para Brasil, para Uruguay. Y por lo tanto, eso va a significar que va a ser el conjunto de la subregión el que se verá afectado. De hecho, los estudios muestran que un punto de crecimiento en China influye más en el crecimiento de América del Sur que un punto de crecimiento de Estados Unidos. Ergo, si esta situación se mantiene, sin duda el ritmo de crecimiento se va a ver desalentado en la región y en Chile. Osvaldo Rosales, a propósito de China, recordaba cuando uno toca estos temas un
un pensamiento popular que da cuenta de que la palabra china para crisis, que es weiyi, estaba revisándolo acá, se compone de un carácter que es peligro y el otro carácter es oportunidad. Porque algunos ven en una situación de peligro también una situación de oportunidad. Y conversaba con algunas personas a propósito de lo que ha ocurrido esta semana, que dicen, pero bueno, a ver, si Trump persiste en estas medidas, el vino chileno va a llegar a Estados Unidos más barato que el vino francés o el vino español. ¿Hay alguna oportunidad en todo esto? Yo creo que siempre hay oportunidades en el margen, como las que usted menciona, Mauricio. Sin embargo, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuánto va a durar esa ventana de oportunidades? Porque si yo, digamos, la quiero aprovechar en serio y voy a invertir, voy a ampliar mi capacidad productiva, voy a contratar personal adicional para explotar ese nicho que se me abre en el mercado norteamericano, y en una semana más, digamos, le levanta los aranceles al vino francés, español, italiano, bueno, voy a perder. Entonces, es cierto, puede haber oportunidades que se pueden aprovechar de manera transitoria, de manera muy fugaz, pero yo diría, no creo que haya muchos empresarios dispuestos a poner apuestas de mediano y largo plazo en esas ventanas que se van abriendo. Ahora, lo que sí yo creo que puede darse en términos de oportunidades, y ojalá sea así, sea este reordenamiento a nivel de alianzas que estaba mencionando, en el mundo asiático por una parte, porque además Japón, China y Corea están reforzando los vínculos con ASEAN. Y la India. ¿Perdón? Y la India también. Y la India, por cierto. Pero claro, pero el acuerdo RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, involucra a las 10 economías de ASEAN más Japón, China, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Por ahí yo creo que se va a ir conformando, ya sabíamos de antes que este era el polo más dinámico de la economía mundial y probablemente ello se vaya reforzando. Lo mismo es lo que está haciendo ahora la Unión Europea, mirar a esa región. Pedro Sánchez anda justamente en China, de aquí pasa a Vietnam. De paso, ayer el secretario del Tesoro, respecto al viaje de Pedro Sánchez a China, dijo, mire, acercarse a China es como cortarse el cuello, amenazando a España indirecta o directamente. Por lo tanto, yo creo que esa nueva configuración de alianzas, donde la europea probablemente es la más relevante, la necesidad que tiene Europa de desacoplarse estratégicamente de Estados Unidos, invertir más en seguridad, eso significa redefinir el vínculo con Estados Unidos, pero al hacerlo significa también redefinir su propia política en términos de dar espacio a un estado de bienestar que permita generar el consenso político interno para poder gastar más en defensa. Porque la Unión Europea tiene el desafío de elevar su gasto en defensa en 1 o 2 puntos del producto, al menos, ojalá 3 a 4 en el plazo mediano, y la pregunta es, ¿de dónde van a salir esos recursos cuando la Unión Europea lleva creciendo en torno al 1% alrededor de 4 o 5 años y Alemania lleva 2 años de recesión? Entonces ahí hay un desafío político y económico de la mayor magnitud. Osvaldo Rosales, consultor en economía internacional, jefe negociador del TLC con Estados Unidos, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, exdirector también de la División de Comercio Internacional de la CEPAL. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Gracias a ustedes. Buen día.